Hiru hitzaldi interesgarri hauen ondoren, solasaldiaren txanda dugu, mahai inguruarekin. Eta mahai inguru honetara elkartzen zaigu gonbidatu berri bat, Jorge Dueñas. Orain dela gutxi arte Brasilgo emakumezko talde nazionalaren hautagailea eta Espainiako emakumezko taldeko entrenatzailea izandako ere. Bueno, como decíamos, después de estas tres ponencias interesantes que hemos tenido, bueno, llega el turno de la mesa redonda a la que se nos une un nuevo invitado, que es Jorge Dueñas, es entrenador de balonmano, hasta hace bien poco seleccionador nacional femenino de Brasil y también anteriormente seleccionador de España también en categoría femenina. Jorge, si haces el favor de subir al estrado, por favor, porque desde luego no me resisto ante la oportunidad de poder hacerle un par de breves preguntas a Jorge antes de ya introducirnos en la... Sí, no, quedaos porque luego vamos a empezar inmediatamente con la mesa redonda. Como decía, no me resisto, ¿no?, ante la oportunidad de poder preguntarle a Jorge, pues bueno, en primer lugar, lo cierto es que aún tienes fresco pues ¿no?, el final al frente de la selección brasileña de balonmano y no sé si nos puedes contar algo de cómo han sucedido los acontecimientos en este sentido. Bueno, muy bien, buenas tardes. Bueno, respecto a lo que estoy aquí es un poco por los Juegos Olímpicos, ¿no? Han sido mis terceros Juegos Olímpicos, 2 con España y primeros Juegos Olímpicos con Brasil. Y una experiencia pues maravillosa, ¿no?, es participar en Juegos Olímpicos. Curiosamente, estos pues siempre han sido muy especiales por la situación que todos hemos vivido y vivir dentro de una Villa Olímpica peculiar en este sentido por lo que ha acontecido, pues ha sido muy, muy diferente. Y bueno, pues he tenido este ciclo olímpico con Brasil, haber estado en unos Juegos y luchando hasta el último momento por habernos metido en la situación de estar en unos cuartos de final. Y ahora se cierra un ciclo y, bueno, pues no sé si tendré oportunidad de tener otros Juegos Olímpicos, pero la verdad es que el recorrido ha sido muy bonito. Desde luego que el recorrido ha sido destacable. Como comentabas, ¿no?, 3 Juegos Olímpicos consecutivos, donde lograste el bronce con las guerreras en Londres, en Río diploma olímpico, ahora con Brasil. ¿Qué diferencias destacarías más que nada a nivel personal, a nivel de vivencia personal de los Juegos Olímpicos de estas 3 ediciones que hemos mencionado? Bueno, cada una tiene su peculiaridad. Creo que los primeros Juegos Olímpicos siempre es un poco la novedad y además pues vas un poco pues a ver qué pasa y sin embargo pues curiosamente fueron los que mejor salieron a nivel de resultados deportivos. En los segundos Juegos Olímpicos en Río, pues la experiencia ya te daba un cierto poso y que los puedes disputar sin esos nervios y esa intranquilidad. Siempre se dice que unos Juegos Olímpicos los primeros son los más complicados porque toda la parafernalia que rodean los Juegos Olímpicos muchas veces despistan tanto a deportistas como a técnicos y yo entiendo que eso es una de las cosas que ocurre en unos Juegos Olímpicos, ¿no?, porque a diferencia de otros campeonatos de un propio deporte, el estar rodeado de todo ese mare magnum que supone pues, una Villa Olímpica conviviendo con deportistas de otros deportes que muchas veces los ves como muy lejanos por su dimensión, pues te da una situación complicada. Y en los Juegos de Brasil pues sí que fuimos con esa tranquilidad de no vivir con esa intranquilidad de la novedad y muy cerca de haber estado en la lucha por las medallas. Y en estos Juegos de Tokio, pues sobre todo lo más importante ha sido que, como comentaban antes, que se hayan podido disputar, porque ha habido siempre, durante todo este ciclo, ha habido, desde que empezó la pandemia, lógicamente, pues una intranquilidad muy
muy latente durante todo el tiempo porque no teníamos muy claro de que se fuesen a disputar. La decepción de que no se disputaran en el 2020 y luego la posterior alegría de que se iban a disputar, pero no podemos olvidarnos que prácticamente un mes antes de empezar los Juegos todavía no estaba claro que se fuesen a disputar y había una cierta intranquilidad, incluso una parte de la población japonesa e incluso bastante presión a nivel político para los políticos japoneses de que se fuesen a disputar los Juegos Olímpicos y al final se pudieron disputar y la verdad es que han sido unos Juegos pues muy bonitos porque creo que Japón se ha volcado claramente en hacerlos muy bien y bueno, pues la pena ha sido esa, que no hubiese habido público porque hubiese sido, yo creo que unos Juegos maravillosos por la gran apoyo que había a nivel del Estado japonés y porque también había muchas ganas de poderlos disputar después de toda esta situación difícil que hemos vivido en el último año y medio. ¿Y qué planes inmediatos tiene a nivel deportivo en mente Jorge Dueñas? Bueno, esto ahora es muy reciente. Entonces he salido de la Federación Brasileña hace prácticamente 15 días y bueno, esperando a ver qué ocurre. También trabajo para la Federación Internacional, con lo cual pues sigo trabajando con el balonmano y como buen conocedor del mundo del balonmano pues seguiré siguiéndolo muy de cerca. Es que ricasco, Jorge. Y esos Juegos de Tokio en los que ha tomado parte Jorge Dueñas los analizaremos, como no, en la mesa redonda que abrimos a continuación. Unos juegos singulares, extraños, por varias razones que ya han salido a la palestra en las diferentes conferencias previas. Por un lado, por celebrarse en un año impar, 2021, y seguir llamándose Tokio 2020, a pesar de ello, porque dejan una Olimpiada, es decir, como explicaba bien Luis, ¿no?, el ciclo que va entre juegos más corto que nunca, de solo 3 años, sin saber un poco cómo puede afectar eso a nivel de organización, preparación de los deportistas y demás. Evidentemente, por disputarse sin público, algo a lo que ya hemos tratado profusamente, sobre todo con Jesús y con Luis, y por no ser una celebración, ¿no? Como decíamos, no ha sido una celebración, sino pues una competición, ¿no? Por ser los juegos del aspecto mental, ¿no?, donde el aspecto mental ha adquirido una dimensión hasta ahora pues no conocida, el de la presión psicológica, bueno, sobre todo por el caso, ¿no?, singular de Simone Biles y su renuncia a participar en varias pruebas gimnásticas. Pero, como señalaba en su conferencia Luis Solar, han sido unos juegos de un gran nivel deportivo, tanto en las disciplinas de equipo como las individuales, con algunas marcas históricas. Destacaría, por ejemplo, la del noruego Karsten Warholm en los 400 vallas, una prueba que bueno, muy buen amigo y compañero en labores informativas en Berria, Imanol Magro, calificaba con agudeza como la tortura más bella, tortura Arikedérrena, por la dureza de la prueba. Y luego, por supuesto, para el deporte vasco han sido sin duda los Juegos de Mayalen Chorraut, ¿no?, a quien mañana tendremos en esta sala y que, como decía anteriormente, ¿no?, que con su plata en Tokio, pues la tercera consecutiva en otros tantos Juegos Olímpicos, se ha convertido ya no solo en una leyenda del deporte vasco, sino en una leyenda universal en el piragüismo en aguas bravas. Y, por supuesto, también sin olvidar a Íñigo Llopis y esa plata conseguida también en los recientemente concluidos Juegos Paralímpicos. Y precisamente abrimos este coloquio preguntándole a Jon Redondo un poco, porque él nos ha expuesto un buen número ¿no?, especialmente de números, valga la redundancia, ¿no?, una cantidad de datos importantes, pero yo me gustaría que él manifestara un poco más su nivel, a nivel personal, su nivel de satisfacción, más allá de los datos fríos, de lo que puedan indicar, el nivel de satisfacción que tiene en cuanto a la participación vasca en estos recién concluidos, tanto los Juegos Olímpicos como los Paralímpicos. Bueno,
Hombre, siempre se aspira a más, ¿no? Yo creo que al final el objetivo de todas las personas es un poco intentar aspirar a conseguir hitos mejores, ¿no? Yo sí es verdad que creo que he comentado antes también, sí quiero poner en valor el hecho de participar en unos juegos, ¿no? Tenemos aquí a Jorge, que ha participado en 3 juegos, el mérito que tiene. Es decir, muchas veces, y sí es verdad que al final somos muy resultadistas y vamos a lo que es la medalla, y sobre todo a la medalla de oro, y muchas veces no le damos la importancia al hecho de participar, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo nosotros hemos tenido 20 deportistas de Euskadi, la comunidad autónoma, más 9 deportistas paralímpicos, en total son 29. Repetimos, creo que los datos del 2012-16 con estas de 20 en cuanto a 30 participantes. Y antes ha comentado Luis Solar, y yo lo he comentado, cada vez va a ser más difícil. Es decir, ¿nuestro reto cuál es? Pues nuestro reto es incrementar, pero siendo realistas, ya afirmaríamos que dentro de 20 años pudiéramos tener entre deportistas olímpicos y paralímpicos 30 deportistas vascos. ¿Por qué? Porque cada vez va a haber más países, porque cada vez la competencia, los países tienen más medios, se democratiza más lo que es el deporte y tienen más medios para prepararse, cada vez nacen menos niñas y niños, y eso es un factor, y por lo tanto es complicado. Nosotros estamos, la verdad es que agradecidos a las deportistas y a los deportistas que han participado. Yo creo que nos representan y además es un orgullo ver el esfuerzo que hacen y no podemos estar más encantados con ellos. El objetivo, como siempre, es ayudarle. Como he dicho antes, quizá los medios económicos que tenemos las administraciones no son lo suficientes. Yo creo que aquí todavía la actividad física y el deporte no tiene el valor que debería tener. Eso es un poco sensación mía personal, después de ciertos años ya que llevamos en la administración, pero está claro es que con el esfuerzo que tengamos, mucho o poco, vamos a ayudar y estamos encantados y ojalá que dentro de 4 años también, o 3 años, mejor dicho, podamos repetir la cifra. Me quedaba con un dato de los que has expuesto que me ha llamado la atención estando precisamente aquí en Bilbao, en el frontón Vizcaya, y es la de la recurrente preponderancia de la presencia guipuzcoana en lo que se refiere a los Juegos Olímpicos, no tanto en los Paralímpicos, pero sí en los Olímpicos, con porcentajes de hasta más de un 50%, ¿no?, de participación en lo que se refiere al volumen de participantes de la Comunidad Autónoma Vasca. Y, no sé, desde luego no es un dato puntual, es un dato que se repite en las últimas ediciones y, no sé, me gustaría preguntarte si hay alguna explicación a este fenómeno. Explicación, creo que la hay. Ahora, saber cuál es exactamente tiene su complejidad. A ver, yo creo que pueden ser diferentes factores. Si analizamos un poco la historia, es verdad que hay digo la historia porque al principio, como he comentado antes, la participación olímpica casi era los que podían participaban, ¿no? Es decir, entonces ahí había ciertas ciudades, el entorno de Guecho era un núcleo importante, la zona entre Donosti e Irún, yo creo que por la influencia de Francia también ha sido un núcleo importante y eso quizá ha ayudado. ¿Qué factores puede haber? Bueno, pues quizá nosotros analizando, y yo digo quizá porque no tenemos unos datos exactos, pero sí nos hemos hecho esa pregunta también, ¿no? ¿Por qué quizá en Guipúzcoa hay más participación que en Vizcaya? Puede ser porque los núcleos poblacionales están más repartidos, es decir, no hay un núcleo poblacional tan grande como puede ser el Gran Bilbao. Quizá la diferencia o la territorialización o los diferentes núcleos poblacionales hacen más accesible el deporte. Estar quizá cerca de Francia pues también te ayuda. Yo creo que en Vizcaya, y antes ha comentado Jesús, la influencia del fútbol es muy importante. Es decir, si analizamos cuántos jugadores hay de segunda B y demás que hay en el vizcaínos en el Estado, vamos a ver que en comparación a Guipúzcoa son mucho más. Por lo tanto, yo creo que todas esas influencias hacen que quizá pues en Guipúzcoa pues se practiquen diferentes deportes que quizá no se hagan en Vizcaya. Pero en cambio, si analizamos los datos de deportes paralímpicos, en Vizcaya hay más representación y ahí es Álava el que tiene menos. Entonces, si tuviéramos la varita mágica, ¿de dónde está el problema para poner la solución? Estaríamos encantados, pero bueno. Bueno, llegados a este punto, por supuesto, esto ya es una conversación, es una mesa redonda en la que, por supuesto,
cualquier persona de las que formáis el público podéis intervenir para cualquier pregunta y, por supuesto, también, decir de los ponentes que están en la mesa para llevar el debate pues, por otros puntos interesantes. No sé si hay alguna pregunta entre el público, alguien que quiera cuestionar algo en concreto. Si no, yo introduciría un tema que se ha mencionado, se ha mencionado en esta mesa por varias personas, y es el de la posibilidad de que en próximas ediciones de los Juegos Olímpicos haya la representación, haya competición de los llamados eSports, deportes digitales. Yo creo que aquí se han podido ver diferentes posturas al respecto. Y yo introduzco ahí, dejo la bola en juego y que la jueguen aquí los artistas. Pues el que quiera intervenir. Sí, esto ya es una conversación abierta. Bueno, yo es que no creo que el futuro va por ahí. O sea, los Juegos Olímpicos son para bien y para mal un gran negocio. Hay mucha gente, sobre todo el Comité Olímpico Internacional, que vive de ello. Y vista la audiencia que tienen ese tipo de juegos, la industria brutal que hay detrás, los patrocinios que va a traer y la repercusión que tiene en las capas sociales más jóvenes, no creo que el Comité Olímpico Internacional deje escapar ese pastel. Otra cosa, y lo comentaba antes Luis, es si eso o se ajusta bien al espíritu olímpico, digamos, tradicional. Siempre ha habido concesiones, sobre todo en función del organizador. Este año, por ejemplo, ha habido una concesión en karate. No sé si aquí haya un aficionado al karate y a lo mejor salta ahora y me zumba, ¿no? Pero yo el tema de las catas se me hacía muy raro. O sea, me parecía casi un folclore que tendrá, por supuesto, sus jueces muy estrictos, tendrá, por supuesto, su código y seguro que la decisión fue justa, seguro, ¿no? Pero claro, para mí se me quedaba, bueno, yo pensaba que karate era pues, uno contra otro, golpes y más o menos lo puedo ver. Pero una cosa tan extraña, y era una concesión claramente a la organizadora, a Japón, y como eso va a haber mucho más. Eso como concesiones, digamos, entre comillas, políticas. La concesión económica yo creo que es inevitable y que los juegos electrónicos tarde o temprano van a estar de alguna manera en el programa de los Juegos Olímpicos. De hecho, el reconocimiento de los eSports por parte del Comité Olímpico Internacional tiene unos 3 o 4 años ya. Es decir, el Comité Olímpico Internacional reconoce a los eSports como un deporte. Otra cuestión es lo que pensemos cada uno de nosotros, que es muy diferente. Pero ese paso que dio el Comité Olímpico Internacional, el CIO, hace unos años, era un paso muy pensado y muy meditado. Es decir, era un paso apostando por algo que se venía encima y que siempre podría rechazar a futuro si quisiera, pero es un tren que no quería dejar pasar, eso es seguro, y que yo dudo en que en este momento lo deje pasar. Es así, yo no he tenido una consola en mi vida ni he jugado jamás a una cosa de estas. Sin embargo, creo que sí es cierto que probablemente veamos en los Juegos Olímpicos del futuro, no sé si no será en París, pero podrá ser en Los Ángeles o podrá ser en Brisbane, es posible que veamos competiciones de eSport en los Juegos Olímpicos, como vamos a ver Big Dance en París en los próximos Juegos, ¿no? Hay otra cosa que ha comentado ahora mismo Jesús que quiero resaltar. Ciertamente, desde siempre, desde los primeros Juegos Olímpicos, ha habido concesiones importantes al organizador. El organizador tiene que tener un buen resultado y eso el COI lo garantiza. Y si vemos, no cuando organiza Estados Unidos o cuando organiza un país potente, pero cuando organiza México, vemos que las medallas que consigue el organizador son
el 80%, el 70%, ese trabajo lo tengo hecho, pero no lo puedo mostrar aquí ahora, son medallas subjetivas. Es decir, medallas donde no hay cronómetro, donde no hay metro, sino que hay el ojímetro del juez. Esas son las medallas subjetivas. El organizador tiene medallas en boxeo, tiene medallas en karate, tiene medallas en deportes puramente de resultado subjetivo. No hay goles, ni metro, ni cronómetro. Y esas son las medallas que consiguen los organizadores. Porque sí, y además siempre ha sido así, ¿eh? Siempre ha sido así. Como dato, como anécdota, para que Alemania entrase en los primeros Juegos Olímpicos, Alemania exigió, porque Alemania en aquel momento era siglo XIX, finales del siglo XIX, Alemania exigió que la gimnasia, que era lo que ellos hacían, tuviese tantas medallas como el resto de los deportes. Porque si no, no tiene ningún sentido que compitamos. Nosotros no hacemos otros deportes, solamente hacemos gimnasia. Pues por lo menos que tengamos la misma opción de... Por eso la gimnasia, una sola niña o un solo niño en gimnasia puede llevarse tantas medallas él solo como una delegación de 300 personas de un país que solamente compite en deportes de equipo. Y eso es bueno, pues ese desequilibrio existe desde el principio. No sé si al respecto del tema de los eSports hay más opiniones por ahí, por ese lado de la mesa. Sí, bueno, yo quería comentar un poco. Los que estamos aquí somos ya de cierta edad, la mayoría de los que estamos aquí, y somos más de deportes tradicionales y siempre hemos visto las Olimpiadas, o creo yo que hemos visto las Olimpiadas como unos juegos en los que veíamos pues, deportes tradicionales como la natación, el atletismo, gimnasia, balonmano, baloncesto, y lo que nos tenemos que dar cuenta es que la gente joven no está acostumbrada o no se ha familiarizado tanto con ese tipo de actividades. Ellos van mucho más a lo inmediato, a deportes que prácticamente no tengan mucho tiempo de duración, que no les tengan que tener pendiente durante una hora y, lógicamente, yo creo que el Comité Olímpico Internacional tiene que satisfacer a ese público porque, además, es un potencial público a nivel económico y a nivel de participantes. Entonces, yo creo que va a haber deportes que lo seguiremos viendo los que somos ya más veteranos, pues como pueden ser deportes que tengan más duración o más tiempo de presencia, pero van a triunfar, sobre todo, yo creo que deportes que vayan a ser de muy corta duración. Y ya hemos visto como en estos Juegos Olímpicos la escalada o el mountain bike y demás han sido deportes que han tenido mucho éxito, sobre todo para esa gente joven. Y el Comité Olímpico no va a dejar pasar ese filón de poder tener público potencial, ingresos económicos, marcas deportivas que tienen mucho tirón en esa gente joven y que, lógicamente, eso va a hacer que, pues no sé si los eSports, pero deportes de estos que son más de juventud o más de calle, van a tener una representación. Como comentario, el balonmano, que es mi deporte, hasta en estos momentos todavía está en ciertas dudas de que vaya a poder mantener el balonmano en pista y está un poco con la dificultad de que igual se mantiene el balonmano, pero con el balonmano de playa para mantener esa federación, pero dar cabida a más deportistas en otros deportes, porque lo que no va a variar es el número de deportistas, pero sí pueden entrar deportistas de otros deportes, ¿no? Entonces, eso es también un poco lo que puede ocurrir en el futuro, o por lo menos una de las cosas que, por ejemplo, en balonmano tenemos ciertas dudas o dificultades de cómo puede evolucionar. Termino yo. Pues yo ya me he mojado antes. Yo sí creo, a ver, y tiene cierta lógica que al final se vaya a buscar el espectáculo porque es lo que prima. Luego hay cosas un poco que chocan, pues con lo que ha comentado antes Jesús, ¿no? Que luego tienes en España que la mejor audiencia o la mayor audiencia es un partido de fútbol que puede estar 90 minutos con un 0-0. Entonces, o sea, en la Olimpiada sí tienes otros deportes mucho más entretenidos y mucho más rápidos que un partido de fútbol, pero bueno. Entonces yo sí creo que los Juegos Olímpicos y el Comité Olímpico va a ir a deportes
entre comillas, más extremos. Ha comentado Jorge la escalada, BMX, baloncesto 3x3 se rumorea, balonmano playa, es decir, deportes, incluso en piragua y tal, que igual se van a reducir las distancias. O sea, al fin y al cabo, para que se vea espectáculo y emoción y no tengamos que estar mucho tiempo. Yo creo que eso es normal y es más, hasta lo veo razonable. Lo que pasa es que yo creo que los eSports es un concepto de negocio. Yo tengo que decir sinceramente que al principio de todo pensaba que eran unos videojuegos deportivos, hasta que uno se da cuenta que hay deporte no aparece por ningún lado. Entonces, bueno, pues se llama eSports porque alguien ha visto un negocio que es legítimo, pero entiendo yo que el mundo olímpico, el olimpismo, tiene que estar por encima de eso. Es decir, yo creo que lo que pasa es que también comprendo que al final todo lo que hacemos va a una cuenta de resultados y parece ser que a día de hoy, si no tienes ingresos, si no generas un cash flow positivo, si no generas recursos económicos, parece que no vale, ¿no? Pero bueno, antes me he mojado y ahora también, o sea que ya está. Particularmente la esperanza que tengo es de que los eSports sea un mundo marginal que pueda mantener el otro. Es decir, que sea un negocio que pueda mantener el deporte que estamos acostumbrados a ver. No que vayan, al menos eso pienso yo, no que vayan a sustituir nada, pero sí que puedan mantenerlo económicamente quizás. Lo demás no lo sé. Y en cuanto a las concesiones al espectador, pues todo está bien, porque es un mundo que tiene que mantenerse económicamente. Pero el peligro de que la concesión al espectador termine primando por encima de todo, pues bueno, puede llevarnos a un cambio radical del deporte que conocemos y quizás pues tengamos que ver combates a muerte entre gladiadores otra vez. Porque eso es muy heavy y seguramente pues muy emocionante. Imagínate que mandamos a los Juegos Olímpicos 29 personas y vuelven 15. Bueno, yo no me resisto. Sí. Boni, ¿quieres Sí, por supuesto. No, dale. Mi pregunta puede esperar. Yo no lo veo. No lo veo porque la candidatura de una ciudad, primero Bilbao es una ciudad relativamente pequeña, tendría que ser conjunta de todo el Estado español, con un respaldo unánime, sin dudas, sin matices. Es muy complicado. Pasó en Barcelona en 92, que es verdad que es una ciudad más grande, pero sobre todo porque tuvo el respaldo del resto de las comunidades, de todo el gobierno español. Es muy complicado. Y eran otras circunstancias, eran otros números. Para que te hagas una idea, un mundial de ciclismo viene a costar unos 9-10 millones de euros. A una ciudad como Ponferrada la ha dejado un cañón que todavía está pagando ahora y van a estar pagando los hijos de los que lo aprobaron, ¿no?
la salida del Tour de Francia en las 3 etapas que va a haber aquí en el 23, pues pueden rondar eso, unos 10, 12 millones, no sé las cifras oficiales, ¿no? Claro, estamos hablando como poco de 5.000 millones. Es otra cosa. Hombre, tendría que darse, digamos, todas las piezas de repente en un puzzle, tiras así y ¡pumba! Y se juntan todas, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo tal. No creo que la situación económica tampoco esté como para hacer ese... tampoco sé si la población iba a estar tan pendiente de montar eso cuando hay, creo que, otras prioridades. ¿Hay alguna intervención más al respecto? Yo soy de mi opinión. Es decir, con el formato actual es inviable. Con los presupuestos actuales son inviables. Yo no sé si a partir de Brisbane, a partir del 2032, desde 2036, los formatos hayan variado tanto que se abran a otras ciudades. Era lo que yo planteaba antes, es decir, que ciudades de menos de 3 millones de habitantes puedan optar a unos juegos, que puedan optar a unos juegos porque sean más baratos. Aún así, cuando hablamos de Euskadi hablamos de 2 millones de habitantes, y aunque de 2 millones de habitantes, 2 millones de habitantes es una masa crítica excesivamente pequeña para hacer frente a un presupuesto incluso pues de la tercera parte o la cuarta parte. Es decir, no lo sé. Yo en este momento tiene que cambiar mucho el formato y abaratarse muchísimo el formato para que fuese posible, por un lado, y para que fuesen populares, por otro, porque el gran problema en París está siendo que París, los habitantes de París, no quieren unos juegos de 15.000 millones, quieren unos juegos mucho más baratos. Exigen unos juegos mucho más baratos, y es París. Bueno, quizás en Euskal Herria. Sí. Bueno, quizás en Euskal Herria no vayamos a tener unos Juegos Olímpicos, pero sí tenemos un deporte que ha sido olímpico, que ha sido la pelota vasca. Hablaba antes, Luis, de que siempre el Comité Olímpico Internacional intenta beneficiar al país organizador, ¿no?, introduciendo pues, disciplinas en las que puede conseguir un buen botín de medallas. Los próximos Juegos son en París. París ya ha cogido en anteriores ediciones la pelota vasca y en este caso la pelota vasca no está dentro de las disciplinas olímpicas. Está el breakdance. Francia no sé si es una... No lo sé, lo ignoro completamente. No sé si Francia es una potencia mundial en breakdance, pero sí me consta que es una potencia mundial en pelota vasca, en la que podía conseguir un buen número de medallas. Estamos aquí, además, precisamente aquí en un sitio pues, adecuado, ¿no?, para hablar, porque tenemos ahí al lado el frontón Vizcaya, ¿no? ¿Creéis que la pelota vasca podría llegar a ser otro deporte olímpico? ¿Qué necesitaría para ello? Has comentado que la pelota vasca ha sido olímpico y también lo ha sido la socatira. Por cierto, aprovecho, empieza el Campeonato del Mundo de Socatira el jueves en Guecho, del jueves a domingo. Jueves y viernes compiten a nivel de clubes y sábado y domingo a nivel de selecciones. Por tanto, aprovecho ahí que me has dado la oportunidad para vender el libro. En cuanto, si mal no recuerdo, antes ha comentado creo que Luis, creo que el país anfitrión es el que propone modificaciones deportivas. Creo que además Tokio ha sido el que ha incorporado el tema de karate, el tema de las katas y si mal no recuerdo, París evidentemente ha incorporado el breakdance y creo que hay un deporte, o sea, creo que tiene que incorporar 5, ha incorporado 4, creo que falta 1. Entonces, se rumorea en su día que podía ser la pelota vasca, pero la información que tenemos es que no van por ahí los tiros. Evidentemente, claro, tendría que ser algún país que efectivamente si fuera bueno, porque lo lógico es que al final el país anfitrión barra para casa y ponga un deporte en el que deportivamente pueda obtener medallas. Entonces, yo lo veo complicado, ojalá me equivoque y pudiera ser en París, pero no sé.
Sí, por eso digo que ha comentado Joseba que el país anfitrión tenga buen nivel, que sería el caso de Francia, por ejemplo. La pelota vasca fue también olímpica en Los Ángeles. Dios mío. Fue olímpica en Los Ángeles en el 84. Yo pienso que es complicado. Puede ser en un momento puntual, como en unos Juegos en España, como pueden ser en unos Juegos en Francia, o incluso en algún país, Argentina, algún país que tenga cierta tradición o tenga ciertos deportistas de esa especialidad. Pero tiene el problema de que no es un deporte que se practique en todos los continentes, y eso es también un hándicap para que el Comité Olímpico Internacional pueda decidir el que se asiente como un deporte de pleno derecho en los Juegos Olímpicos. Bueno, hablábamos eso, del que es el breakdance, es uno de los que sí va a ser olímpico en París, ¿no? París 2024. Hablábamos antes del debate de si los eSports son deporte, no son deporte, y el breakdance es deporte. Luis, sobre la concepción del deporte se puede debatir, bueno, podríamos estar aquí debatiendo toda la semana y la siguiente también, ¿no? Quizás, pero bueno. Ahora mismo no, pero se puede deportivizar. Es decir, tú puedes convertir algo en deporte. Y eso ha pasado con muchas modalidades deportivas de las que en este momento están plenamente consolidadas, que en un momento determinado se deportivizan, porque se las hace competitivas. Y basta casi con eso. No sé si entre el público hay alguna curiosidad, alguna pregunta que queráis hacer al respecto. Bueno, yo me gustaría también que Jon Redondo haga un poco de, ¿no? Bueno, de augur y que nos haga una visión del deporte vasco de aquí a 3 años, en París 2024. ¿Qué presencia cree que puede tener? ¿Qué deportistas creen que pueden tener una progresión importante como para hacer algo destacable? En fin, no sé, ¿cómo ves tú la representación vasca de aquí a 3 años, que es el ciclo olímpico, ¿no? Como comentábamos antes, el ciclo olímpico más corto que va a haber en la historia? Parece que sí, ¿no? Ay, que se toca. Oiga, no sé si me tengo que hacer el futurólogo. Antes no he querido contestar a Boni, pues no soy de Bilbao, entonces tampoco me he querido tirarme a la piscina. Pero bueno, sí hay que hacer de futurólogo. Es verdad que creo que tenemos una ventaja y es que los Juegos son cerca. Entonces, los propios deportistas, el hecho de que puedan ser unos Juegos en París, que incluso los familiares, gente cercana pueda ir, sí es verdad que es un aliciente para aguantar un poco más el ciclo, ¿no? Y luego, por la experiencia que tenemos normalmente, lo que es el año postolímpico, normalmente los deportistas se suelen tomar cierta relajación para volver a arrancar el ciclo. La ventaja de que ha sido el 2021 es que no tienes tanto tiempo como antes, con 4 años, sino que tienes 3, y hay, en los datos que teníamos de ciertos deportistas quizá que podían estar pensando igual en la retirada, pues tenemos la esperanza de que puedan mantenerse. Y, por lo tanto, yo si tuviera que poner aún una cifra, intentaría superar los 30 o los 29 deportistas olímpicos y paralímpicos. Y también intentar mejorar las medallas. Estoy viendo, por ejemplo, tema de piragüismo, que tenemos buen nivel, John Ram, que va a estar ahí. Y bueno, yo creo que al final, deporte paralímpico, creo que vamos a ir mejorando este ciclo. Y, por lo tanto, si me preguntas, ¿vamos a tener mejores resultados dentro de 3 años que estas? Pues yo te diría que sí. Ahora, igual vengo dentro de 3 años y vemos si acierto o no, o de futurólogo no tengo ya futuro en este caso. Bueno, a Jesús Gómez Peña, como especialista en ciclismo, me gustaría preguntarle, pues un poco también en la línea de lo cuestionado a Jon. Dentro de 3 años, Juegos Olímpicos,
¿a qué ciclistas? Primero vamos a hablar de los ciclistas vascos y luego, si te parece, de los ciclistas a nivel internacional. ¿Qué ciclistas vascos de los que hay hoy en día crees que podrían llegar y cuáles de los que están ahora quizás tapados porque son muy jóvenes, todavía no han explotado, pueden estar allí en París participando con la selección? Bueno, yo no, como futurólogo no tengo nada que hacer. Creo que nos viene un periodo de sequía. Creo que al ciclismo vasco, que ha sido un vivero de medallas y de títulos y de triunfos, le viene una época muy complicada. Primero por la globalización. La competencia ahora es brutal. Ahora el ganador del Tour es esloveno, un país que no tiene ninguna relevancia en el ciclismo. Venimos de un periodo de ciclistas británicos ganando que tampoco tenían prácticamente ningún peso. El ciclismo, pero vale para muchos deportes, era una actividad prácticamente de media docena de países y ahora es un deporte global con patrocinios muy lejanos, muy de petrodólares, que invierten mucho dinero. Creo, además, que el ciclismo vasco se ha quedado un poco antiguo. Le han adelantado por la derecha y por la izquierda digamos que con más velocidad de preparación de nuevas camadas de corredores. Aquí digamos que esperamos que la maduración sea más lenta. Le damos como más tiempo, pero mientras damos tiempo nos pasan por todos los lados, ¿no? Y ahora mismo no hay prácticamente ningún nombre que yo te pueda decir que dentro de 3 años va a estar vasco, que vaya a estar en los Juegos Olímpicos. Hay una generación que se está yendo, que en parte ya se ha ido, que ha sido muy buena, que ha sido excepcional. Ahora mismo tenemos una clase media decente, pues Amora Frey, los hermanos Izaguirre, Mikel Landa, buenos corredores, pero hay un salto luego con los jóvenes que da casi miedo, ¿no? Hemos visto ahora pues, como Azparren, por ejemplo, en la Vuelta a España ha estado bien, pero claro, es que con la edad de Azparren, Pogacar ha ganado el Tour de Francia, Bernal lo ganó. Estás viendo corredores británicos de 20, 21 años que salen como setas. Y dices, joder, algo está pasando aquí que no... Y tiene mucha influencia lo que ha hecho también John, ¿no? Somos pocos, cada vez más viejos. Y yo creo que nuestra cultura deportiva necesita darle una vuelta, ¿eh? Ahí sí creo que, por ejemplo, las instituciones tienen que... Más que en temas de medallas, o qué es lo que se les pide al final, ¿eh? También se les pide que saquen medallas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es fomentar el deporte base, invertir ahí, invertir mucho. El dinero que hay, invertirlo ahí y olvidarse un poco del deporte de élite, que viva por su cuenta, y si tiene que vivir de petrodólares porque lo consigue por ahí, pues perfecto. Pero lo demás, ya te digo que creo que nos viene una sequía larga. No sé si lo que comentaba Jesús respecto al ciclismo es aplicable también al balonmano. Jorge, vamos a fijarnos, si te parece, un poquito en el balonmano. En Vizcaya tenemos como máximo representante al Zuazo, un equipo que se mantiene ahí en la máxima categoría. Ha habido años en los que lo ha hecho de forma más holgada, pero últimamente, y me imagino que también en las marchas de Ainhoa y de Maggi, le será más complicado y tendrá que pelear mucho más para estar ahí en la pelea por la permanencia. Y en masculino, bueno, pues nos tenemos que ir, si no me confundo, a la Primera Nacional para encontrar a los primeros representantes vizcaínos en categoría estatal. Como lo decía, no sé si también los problemas que explicaba casi de índole demográfica en el ciclismo también son aplicables a lo que pasa en el balonmano. Bueno, en balonmano hay un problema claro de captación de jugadores y jugadoras en la base. Hay, yo creo que pocos jugadores y pocas jugadoras de un deporte que hace unos años pues prácticamente era el segundo deporte, pues pasamos a ser un deporte que nos hemos quedado muy atrás en número de fichas. Y en el caso de Vizcaya, pues a nivel femenino pues sigue manteniéndose el nivel por parte del Zuazo, cada vez más complicado por el problema de la inversión y la profesionalización que hay por parte de otros equipos. Y a nivel masculino, pues claramente desde hace muchos años pues muy atrás en lo que es en categorías nacionales.
Y como bien comentabais, era un poco, yo creo que es un poco un problema de captación y de trabajar con la base. Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en el balonmano. A nivel de selecciones, que relacionándolo un poco con el tema de los Juegos Olímpicos, yo creo que hemos vivido de los años de bonanza, tanto en masculino como en femenino, de tener muy buenas ligas a nivel nacional, con equipos jugando competiciones europeas y ganando incluso competiciones europeas, viniendo los mejores y las mejores jugadoras extranjeras a España, y eso potenciando que el nivel de las jugadoras y los jugadores fuese muy bueno. Y yo creo que hemos vivido de esas rentas durante ese tiempo, y ahora yo creo que viene un periodo complicado tanto en el masculino como en el femenino. El masculino creo que ha sido un éxito el haber conseguido esta medalla de bronce. Se está trabajando mucho por parte de la federación y por parte de la captación de jugadores en la Federación Española, pero hay un problema importante de cara a conseguir buenos resultados, yo creo que en el futuro. Ojalá me equivoque y en los Juegos de París sigan consiguiendo medallas y peleando por el podium, pero veo un problema importante porque, sobre todo, hay una inversión por parte de otras naciones muy grande. O sea, es que ahora mismo pedirle a la selección de España femenina pelear por las medallas, yo creo que se tienen que juntar todos los astros para que la ganen, porque hay equipos que están muy por encima de inversión. Y no quiero dejar de comentar el caso de la inversión que tiene Francia. Lo que tiene Francia en inversión en deporte es muy, muy por encima de muchas naciones, y podemos compararla con España un poco por el número y la cantidad de población, ¿no? Y no solo en el balonmano, sino también en otros deportes, y eso al final da sus resultados. Y además con una política muy clara de el deporte como formativo y como forma de captar chavales que no estén dedicándose a otras actividades. Entonces yo creo que eso es un ejemplo de cómo esa política deportiva ha dado resultados. Bueno, pues hay más preguntas por la audiencia. Yo creo que quizás es ya el momento de ir cerrando. Y bueno, que le quería preguntar a Luis un poquito por el rumor que ha introducido en la presentación Sergio Seoane sobre bueno, tu papel, ¿no?, en la semana olímpica, de la que has sido impulsor durante tantos y tantos años, y cómo se ve de cara a futuro. Perdón, yo considero que jornadas de reflexión sobre el futuro del deporte en general, y el presente, el futuro del deporte, el análisis del deporte y el análisis del olimpismo en particular, siguen siendo necesarias. Por tanto, yo quisiera que el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad del País Vasco y cualquier otro centro de estudios olímpicos pueda desarrollar jornadas como esta, investigaciones sobre deporte, investigaciones dirigidas o no dirigidas o espontáneas que puedan surgir. Es decir, que esto siga hacia adelante. Pero, como el balonmano y como el ciclismo, el Centro de Estudios Olímpicos necesita renovación. Y los que hemos estado aquí durante 16 años, llevando 16 semanas olímpicas para adelante, también necesitamos ser cambiados por gente más joven, que tenga la ilusión que le pusimos otros hace 20 años o 20 y tantos años, y que lo haga con ilusión renovada. Yo me voy y seguiré estando ahí en las semanas olímpicas sucesivas mientras pueda, pero creo que debe haber un relevo, porque es lógico. Debe haberlo. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir, me voy, de acuerdo, y vendrán otros y lo harán mejor, sin duda alguna, con más ilusión. Pero hay algo que estaba en el ambiente y que lo quiero decir de verdad. El verdadero triunfo, y lo ha dicho John Redondo 2 veces o 3, y me parece que es de resaltar,
El verdadero triunfo no está en la medalla de Charraud, que tiene muchísimo mérito, o en la de Llopis, que tiene muchísimo mérito. El verdadero triunfo, y eso es muy bueno, son los 29 que hemos tenido, que mantenemos el tipo de las de los últimos 3 juegos. En los últimos, las medallas son importantes, son premios importantes, pero en los últimos Juegos Olímpicos ha habido 95 países con medalla. Y esa cifra de 95 países con medalla es la que nunca ha dejado de crecer. Nunca ha dejado de crecer. Por tanto, no es de futurólogo decir que en los próximos Juegos Olímpicos quizás sean 100 países con medalla o 105 países con medalla. Es decir, las medallas se van a repartir entre más países. Y es lógico, totalmente lógico, por el volumen, por el aumento del nivel del deporte. Por tanto, el verdadero triunfo para Euskadi no es en las medallas que se consigan en París, es mantener una delegación de 29 o de 30, si es posible. Ese sí que es un triunfo impresionante. Por mi parte, nada más, y ya hablo bastante. Bueno, gogoeta honegaz, bukatutzatzak ematen dugu gaurko saioa, bakarrik eskerrak emotea, hemen dauzkagun 4 hizlariei, eta bihotz-bihotzez baita ere ona etorri zaretenei. Bueno, como decía, pues acabamos con esta reflexión de Luis, dando las gracias, por supuesto, a los 4 ponentes que tenemos aquí en la mesa y, por supuesto, a todos vosotros por haber acudido aquí a esta primera sesión de ponencias de la Semana Olímpica de Bilbao. Mañana, más y mejor. Eskerrik asko.